Queríamos preguntarle por qué motivos han lanzado esta campaña poniendo el rostro y los nombres de 12 legisladores que habitualmente acompañan al oficialismo, pero sobre los cuales ustedes están poniendo el foco, pidiéndoles que no voten la reforma. Bueno, en principio porque obviamente, como bien señalabas, estamos en contra de la reforma y hay siempre un grupo de legisladores, de 15, 20 legisladores que no son conocidos por los medios de comunicación, que ni siquiera muchas veces son conocidos por sus propios representados, ¿no? Por los ciudadanos, y que muchas veces acompañan los proyectos del oficialismo y en otras ocasiones no. Son votos que cambian según las circunstancias. Entonces, dado que el gobierno tiene el quórum y la mayoría bastante complicada para este proyecto, porque le ha costado llegar exactamente al quórum para poder sesionar, lo que decidimos, y además, en función de que el gobierno no está dando un debate sobre estos proyectos, porque no hay un debate promovido ni desde el gobierno ni desde la Cámara de Diputados o el Senado. No ha habido prácticamente consultas a expertos, a ONGs, académicos, vemos que hay un trámite express. Entonces lo que decimos fue, intentemos frenar esta reforma, que tiene cosas que son muy dañinas para el sistema de justicia, pidiéndole a esos diputados que mencionaba al principio, que a veces acompañan al gobierno y a veces no, que no la voten. Y un poco dándolos a conocer a la ciudadanía, porque es muy importante que los diputados sean responsables y rindan cuentas por sus votos. Pero pasa que hay legisladores que nadie los conoce y nadie sabe cómo votan. Entonces dijimos, pongamos el foco en estos 12 legisladores que la gente no los conoce tanto, pidámosle a la gente que se comunique con ellos y que le manifiesten su preocupación por la reforma. Es un mecanismo novedoso, pero es parte del juego democrático. Los diputados de la Nación nos representan a nosotros somos quienes los votamos y por ende tenemos el derecho de ponernos en contacto con ellos y peticionarles que actúen de acuerdo a nuestras convicciones. Ahora, Álvaro, partimos, me parece, de supuestos distintos. En mi caso, he visto claramente que ha habido organizaciones que han presentado sus propuestas, que han establecido sus críticas y sus cuestionamientos, como entre otras el Centro de Estudios Legales y Sociales en el Senado. O sea, ha habido debate, hay debate en comisiones, en todo caso hay un sector de la oposición que no lo quiere discutir, el proyecto de la reforma de la justicia. Y por otra parte, ¿cuáles son los puntos en los cuales ustedes no coinciden con esta propuesta? Bueno, mira, en principio yo discrepo con la existencia del debate. O sea, el debate del Senado fue armado pura y exclusivamente para que Julián Álvarez pueda debatir en público con el CELS y que el CELS presente sus propuestas. Propuestas únicamente relacionadas con la reforma de la ley de cautelares. El CELS no dijo nada respecto al Consejo de la Magistratura, de Casación y de los otros proyectos. Sí dijo enfáticamente que lo apoya. Claro, dijo que no encontraba ningún problema de constitucionalidad. Y está bien, para el debate. Pero es legítimo eso, es legítimo. Está perfecto, por supuesto, todas las organizaciones tienen distintas posiciones. El problema es que no hubo un debate sobre el tema. No nos llamaron a debatir sobre consejo, no nos llamaron para debatir sobre casación. Y nosotros lo respetamos. Yo fui a exponer al Senado, porque yo fui invitado en el mismo día que el CELS, y expuse sobre lo que nos pidieron, que fue medidas cautelares que en gran medida coincidimos con la posición del CELS. Pero no había un debate sobre los otros temas, sobre consejo no lo hubo, por ejemplo, y sobre casación tampoco, ni sobre los otros proyectos de ley que son bastante positivos. El de ingreso igualitario al Poder Judicial, por ejemplo, es un tema súper importante, muy valioso y no hubo una oportunidad tampoco de discutirlo. ¿Y por qué están en contra ustedes de que se creen 3 cámaras de casación más? El tema es que la creación de las cámaras de casación, tal como está planteado, no mejora en nada el acceso a la justicia, alarga los procesos y hace que para tener una sentencia definitiva haya que hacer un recorrido más largo. Pero es imposible alargar más los procesos que como los alarga la Corte, que no tiene plazo para dar un fallo. Estamos totalmente de acuerdo. La Corte hoy tiene total discrecionalidad para fallar porque no tiene plazos. Eso históricamente la Corte careció de plazos. Entonces muchas veces espera los momentos oportunos o según su composición actúa de acuerdo a distintas estrategias políticas. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que haya que crear una instancia más en el medio. Nosotros la verdad no es que no tenemos un problema con las propuestas en general del gobierno ni nos oponemos al gobierno. Nosotros trabajamos con el sistema de justicia y vemos que hay problemas que no se están resolviendo y hay otros que sí, pero a medias. Por ejemplo, mire, Consejo de la Magistratura, nosotros creemos que hay un serio problema de constitucionalidad, por un lado, pero por otro lado que el proyecto no ataca enteramente los graves problemas que tiene el Consejo hoy. Hoy el Consejo de la Magistratura está paralizado, hace 2 años que está paralizado, en 2 años terminó 5 concursos nada más. Y eso es gravísimo. El proyecto no ataca el corazón de ese problema, toca otro tema que me parece que es coyuntural para el gobierno y que es un poco lograr, por un lado, tener una mayoría propia en el Consejo y por otro lado, digámoslo claramente, le da un cachetazo a los jueces. Claro, pero fíjate, merecidamente.
Fíjate que justamente la paralización se debe a que es muy difícil reunir los 2/3. Por eso el proyecto habla de la mayoría absoluta, la mitad más uno. Sí. Eso es un dato positivo. Sí, es un dato positivo y estamos de acuerdo. Y para hablar con mucha franqueza... Álvaro, mirá, los 2/3 tiene que ver con la ley de medios. Quiero aclarar algo. Verdaderamente da gusto discutir con vos, debatir con vos, pero hay otras ONG, como Poder Ciudadano, que no están en la misma vereda que ustedes. Ustedes evidentemente quieren dar el debate. Poder Ciudadano se niega a darlo, está absolutamente en contra. ¿No te parece que a lo mejor ustedes, sentándose en la misma posición que ellos, les está haciendo el juego a personas, a instituciones, que no quieren que funcione el Congreso como debe funcionar? Mira, yo creo que dentro de las ONG nosotros trabajamos con algunas que son las que más confianza tenemos y digo, me llama la atención lo que decía el Poder Ciudadano, digo, porque tengo mucho trato con ellos y no tenía, digamos, no tenía claro lo que vos estás planteando. Siempre están proponiendo el debate, están pidiendo participar. Hay otras ONG, pero no importa, dejemos a Poder Ciudadano al lado. Hay otras ONG que es cierto, que digo, tienen agendas mucho más autoritarias, por así decirlo. Esto no lo podemos desconocer. El ambiente político de los últimos años está un poco, digamos, polarizado, y nosotros dentro de esa polarización lo que estamos proponiendo es un debate. O sea, yo no estoy diciendo que se va a caer el país, que se terminó la república, o que con estas reformas nos convertimos en un gobierno dictatorial. No, lo que estoy diciendo simplemente es, ¿por qué no debatimos? Porque mire, nosotros, si ustedes después miran nuestra página web, tenemos 3 o 4 informes de los últimos 2-3 años sobre cómo está funcionando el Consejo de la Magistratura. Entonces, hay cosas del proyecto que yo las celebro. Hay un tema que es importante, por la polarización nadie lo ha levantado, pero el tema de hacer los concursos previo a las vacantes, para tener un candidato listo para completar la vacante, si se aplica bien, es muy bueno. Si el gobierno, digamos, si uno dice voy a hacer concursos para cubrir las próximas 5.000 vacantes, bueno, vamos a decir, no, están tratando de llenar la justicia con gente cercana. Pero la verdad es que se tardan más de 3 años en hacer un concurso y nombrar un juez. Entonces, hay aspectos positivos del proyecto y hay otros que tienen algunos problemas. Algunos que son opinables. Yo puedo decir, me gusta más un consejo que funciona así o asá. Y hay otros que me parece que habría que mirarlo bien porque tienen que ver con la Constitución, ¿no? El consejo, la Constitución pide un consejo equilibrado. Me parece que hay que prestarle atención a esas cosas para evitar que luego sea impugnado en la justicia. Porque nosotros queremos un consejo, digamos, de largo plazo, que el próximo gobierno no haga una contrarreforma porque esta discusión actual está siendo, digamos, bastante unilateral, por decirlo de alguna manera. Álvaro, te quería hacer una última consulta por mi parte, y tiene que ver con que hasta dónde el Poder Judicial no asume la responsabilidad de darse instituciones, elementos, porque por ejemplo lo del ingreso por concurso lo podría haber dispuesto el Poder Judicial tranquilamente. La Corte, pero ¿por qué hasta dónde el Poder Ejecutivo hace esta reforma, pero también el Poder Judicial para sí mismo debería darse una reforma? Bueno, porque el Poder Judicial, lamentablemente, de los 3 poderes del Estado, es el más reticente a las reformas, es el más reticente al escrutinio público, es el más reticente a la transparencia. No estoy hablando de la Corte Suprema, que yo creo, yo rescato las reformas de transparencia de la Corte de los últimos años. Me refiero al Poder Judicial total, digamos, aglomerado, agregado, desde los poderes judiciales provinciales hasta el Poder Judicial nacional y federal. Son muy resistentes al cambio y son muy resistentes a la transparencia. Como bien dijiste, ellos podrían haber regulado, por ejemplo, podrían haber dado su propia normativa de acceso a información pública, claro, su propia política de transparencia, romper con el nepotismo judicial, está lleno de parientes de él en la justicia. Sin embargo, y bueno, ni hablar de pagar impuestos a las ganancias, que es una deuda histórica que tiene el Poder Judicial con la democracia. Sin embargo, son tan resistentes a las reformas que después se ven en una posición donde ellos se debilitan a sí mismos, porque quedan en el ojo de la tormenta y luego la reforma la impulsan los otros poderes del Estado. Álvaro, te repito, ha sido un gusto debatir con vos. Quería plantearte lo último, así muy breve, porque ya estamos sobre la hora. Fueron las expresiones sacadas de contexto de Aníbal Fernández, en donde explicó el senador nacional que todos estos proyectos fueron suficientemente debatidos en las 24 jurisdicciones argentinas, es decir, tuvo todo un tiempo, de manera que hablar de tratamiento express es, digamos, engañoso, porque es cierto que debe haber un debate también en el Congreso,
pero por aquello del juego democrático, del juego parlamentario, como vos al principio lo decías, y está muy bien como lo planteaste, y lo que quieren plantear las ONG, es parte del juego democrático, digamos, impedir allí dentro mismo de que quienes se alían al Frente para la Victoria no voten a favor, sino que pongan objeciones o no den el quórum. Está muy bien eso. Dentro del juego democrático, el Frente para la Victoria tiene derecho a que, digamos, el tratamiento se haga rápido, eficaz, y que finalmente las leyes se aprueben. ¿Qué decís de esto? No, es cierto, como vos decís, hay una tensión entre distintos valores. Digo, es parte de las reglas del juego. Si esta reforma se aprueba así, yo discrepo con lo del debate. O sea, la ley de medios sí fue debatida en todo el país. Este paquete no, pero bueno, respeto tu posición. Yo creo que sí, si la reforma se aprueba, se aprobó y es ley del Congreso y hay que respetarla y cumplirla. Y punto. Lo que sí creo que, hay una democracia como la Argentina, 30 años, podría tener mayor calidad de debate, mayor deliberación, porque eso hace a la legitimidad. Si se logra un consenso, esta reforma va a ser irreversible. Si logran que otros sectores las acompañen, va a ser irreversible. ¿Viste las declaraciones de Wiener? Las declaraciones de Wiener es que si él es presidente en el 2015, lo primero que hace es derogar todas estas leyes. Bueno, como decías vos, es parte del juego de la democracia por parte de un partido político que siente que no hubo consenso en esta reforma. En un organismo que nació mal por el Consejo de la Magistratura, nació en la reforma del Pacto de Olivos, está bien, un consenso entre dos partidos mayoritarios, pero siempre hizo ruido. La Corte nunca quiso el Consejo, sufrió ya una reforma. Por eso mi punto con el debate era tratar de llegar a consensos. Así esta ley tiene mucha más legitimidad en el sentido político. La legal la tiene y es indiscutible. Y alguien que diga que esta ley no es legítima, en términos legales, no sabe nada de derecho constitucional. Si la reforma se aprueba con las mayorías requeridas, es ley del Congreso de la Nación y habrá que respetarla. Nosotros pedíamos un debate más amplio, que creemos que en este caso no se dio. Álvaro, te agradecemos muchísimo por tu minuto, has sido muy amable. No, cuando quieran, ha sido un placer. Muchas Igualmente, gracias. hasta luego, que tengas buen día. Álvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, una de las ONG que está convocando a dirigirle mensaje a 12 legisladores nacionales, 12 diputados, para que estos voten en contra de la reforma que está promoviendo el Poder Ejecutivo.